puente del troll. Como ya saben, Bajo el Puente del Troll se ha alejado de su fuente original, el Puente del Troll, al hacer un contenido un poco más apegado a la realidad. Esta tradición, podemos comenzar quizá a llamarla una tradición, comenzó hace cerca de 2 años, cuando hice por primera vez la temporada de Halloween en primavera. Halloween en primavera fue un intento por contar historias aterradoras, pero que no fueran parte de la mitología y la ficción, sino biografías de personas que han tenido vidas dignas del terreno del horror. Ahora, en pleno 2021, luego de 2 años de haber estrenado la temporada original, continuamos esta nueva tradición arrancando una temporada titulada Halloween en Primavera 2. Por supuesto, como ya lo saben, si escucharon la primera parte, estas temporadas son misceláneas. Vamos a estar tocando distintas historias en distintos episodios, pero una cosa es garantía. Absolutamente todas las historias que escuchen aquí son total y absolutamente reales. Bienvenidos a Halloween en Primavera 2. Esto es Bajo el Puente del Troll, y estos primeros 2 episodios tendrán como objetivo hablar de la horripilante y no tan conocida como uno esperaría, familia Bender. Como ya aprendimos durante la temporada de las estrellas indiferentes, el viejo oeste fue un territorio mucho menos romántico y un poquito distinto de lo que a veces se piensa por medio de su ficción. En realidad, el viejo oeste americano fue un lugar de migraciones inmigrantes, y el centro de Estados Unidos, específicamente el territorio del estado de Kansas, se convirtió en uno de los puntos más transitados de todo ese país, en el trayecto de la mayoría de los viajeros que iban de este a oeste en su territorio continental. Cerca de Kansas, o bueno, ahora en la actual Kansas, existe el territorio indio de Osage, escríbase Osage, O-S-A-G-E, que se encuentra a unos más o menos 30 kilómetros al oeste del pueblo de Saint Paul y a unos 25 kilómetros al este de Independence. Este viejo camino de tierra, el Osage Trail, o el camino de Osage, o de Osage, es el escenario de nuestra historia del día de hoy. Y es un largo camino de varias decenas de kilómetros que lleva desde Independence hasta el territorio de Cherry Vale, un árido desierto donde, no obstante, se asentaron muchísimos extranjeros germánicos durante la colonización del norte de América, porque era un territorio previamente ya habitado por otros migrantes germanos, lo que hizo que, por cuestiones de territorio y segregación, se formara una pequeña comunidad de, digamos, de la Europa germánica en el norte de los Estados Unidos. Kansas, por otro lado, el territorio completo, en el siglo XIX, era una tierra de sangre. Lo que hoy es el sur de Kansas fue parte del territorio que Estados Unidos se anexó junto con Texas en 1854. Esto lo convierte en un territorio de nadie durante este lapso de la historia americana.
Los americanos del norte y los recién anexos americanos del sur eran gente distinta. Kansas, por lo tanto, fue un estado conformado de dos territorios que antes no eran hermanos y que por lo tanto tenían lenguas y costumbres distintas hasta mucho más centrado la década de los 1860, específicamente hasta 1861, cuando Kansas se anexa como estado libre de la Unión. Y los dos pueblos, digamos, las dos comunidades de gente, la que venía del México de aquel entonces y la que era estadounidense, se unifican en torno a ideales que no eran ideales bonitos. La mayoría de las ideas unificantes de esta gente era que podían tener esclavos y que podían poseer tierras baratas. Y frente a la idea de tener esclavos y territorio barato, los habitantes de Kansas comenzaron a formar pequeños poblados que iban surgiendo como hongos después de la árida guerra civil estadounidense. Kansas, por esta historia, era uno de los lugares más baratos en todo el continente americano, en la década de los 60, pero del siglo XIX, para comprar tierras, y esto lo volvió un lugar particularmente atractivo para los migrantes. Por poco dinero y por una simple firma en un pedazo de papel, un inmigrante podía obtener medio kilómetro cuadrado de tierra a su nombre, siempre y cuando prometiera cultivarla y hacerla lo más próspera posible. Este recién logrado anexo del sur de Kansas a un territorio que ya de por sí era grande, fue también muy atractivo. ¿Por qué? Porque la tierra del sur de Kansas, la parte que estaba más pegado a Texas, era ligeramente más fértil que la parte del norte de Kansas. Así que el sur de Kansas de alguna manera se convirtió en el objetivo ideal de muchos inmigrantes germánicos que desembarcaban en el este de Estados Unidos, viajaban al oeste, pero no querían ni asentarse en Missouri ni ir hasta California, que eran los dos lugares más comunes. Esto también es una cuestión xenofóbica, podríamos decir, dado que había más migrantes germánicos en Kansas que en Missouri y California, donde había más bien personas de otros territorios europeos. Esto también provocó que más inmigrantes germánicos se asentaran en medio, en Kansas. Los habitantes de Kansas, además, habían hecho un enorme esfuerzo por reubicar, vamos a poner entre enormes comillas, a los indios Osage o los indios Osage de la zona norte de Texas hacia otros lugares. Pues sí, obviamente estamos hablando del ya conocido caso de el destierro y el genocidio de los pueblos indios norteamericanos, principalmente de mano de alemanes, ingleses, franceses, etc. Todos los migrantes que estaban invadiendo toda esta zona. Específicamente, no se habla mucho de esto, pero específicamente en el territorio canadiense hubo mucho genocidio francés, por ejemplo, de indios norteamericanos. Eso es un tema aparte. Lo que sí sabemos es que después de la, comillas, reubicación de los indios Osage en los territorios de Texas y Kansas, o fuera de los territorios de Texas y Kansas, podríamos decir, esta zona, específicamente la zona de Kansas Sur, fue poblada principalmente por franceses, alemanes, húngaros y rusos, así como algunos holandeses. Pero principalmente, cerca de 1861, comenzó una fuerte migración alemana al territorio rural de Kansas. Kansas era un feo y plano desierto. Y por lo mismo, no había mucho que hacer ahí. No era una gran tierra para cultivar. Tampoco era un gran lugar para tener pastando ganado, porque aunque tenía llanuras extensas, no eran llanuras muy fértiles. Sin embargo, volvemos al punto original, era barato y estaba lleno de inmigrantes. Y esto era atractivo para otros inmigrantes. El camino principal que parte a Kansas en dos desde Independence a Cherryvale, que son dos de los pueblos más importantes en este relato, es el camino de Osage o de Osage. Y
es en torno a este camino, que era básicamente un simple camino de terracería, pero que era lo suficientemente plano y fácil de transitar como para que carretas y caballos pasaran constantemente por ahí, se convierte en la fuente de ingreso de la mayoría de los pequeños poblados que habían desterrado de ese territorio a los indios y que habían decidido vivir en esa zona. Básicamente, de lo que estamos hablando geográficamente es Kansas es casi un rectángulo como estado, ¿sí? La división de los estados estadounidenses es muy rígida y rigurosa, casi todos son cuadritos o rectangulitos, a diferencia de los estados de otros países de América. Kansas es básicamente un rectángulo gigante que se puede partir en diagonal en dos por este camino, este Osage Trail, como se le llama en inglés. Y fue en torno a esa ruta de tránsito y comercio que comenzaron a situarse la mayoría de los poblados. Independence, St. Paul, Cherryvale, todos estaban situados en torno al camino. La mayoría de los inmigrantes europeos que llegaban a este territorio de Kansas construían casas de estilo germánico en tierra india con la intención de sobrevivir los ciclones, los fuegos salvajes y, por supuesto, la crudeza del invierno de Kansas. De nuevo, no era un territorio ni cómodo ni fácil de vivir. Por estas condiciones, la mayoría de las familias que se mudaban a esta zona eran familias grandes que ponían a todos los hijos de la familia a atender las pequeñas granjas o negocios que utilizaban para subsistir, o eran familias pequeñas que tenían algunos asistentes o ayudantes que podían mantener estas granjas. El territorio del que les estoy hablando en esta ocasión tenía muy pocos pobladores. Se estima que desde Independence hasta Cherryvale había más o menos unas 110 personas viviendo en el territorio de Kansas, justo en esta sección. De nuevo, era básicamente un desierto, incluso de gente. El invierno de este territorio era frío y vil, y el verano era un momento de sequía espantoso. Así que por mera voluntad no ibas a sobrevivir en el camino de Osage. Tenías que prosperar por medio del intercambio y la venta de bienes. Y la mayoría de las personas que se establecían en torno al camino de Osage hacían esto: comerciar en vez de plantar o tratar de mantener ganado. El camino de Osage se volvió próspero por esto, porque era un camino fácil de transitar, que además estaba lleno de pequeñas tienditas, posadas, restaurantes y otros lugares donde podías detenerte si eras un viajero que estaba cruzando Kansas hacia el oeste o hacia el este. De nuevo, esta era una ruta muy transitada, pero no era una ruta muy habitada. Fue hasta 1871 que la gente del este de este territorio, estamos hablando cerca del pueblo de St. Paul, comenzó a cuestionar a los habitantes de Independence del oeste sobre varios viajeros que habían transitado la ruta de Osage y jamás habían llegado a su destino. Independence cuestionó a las autoridades de Cherryvale al respecto y nadie pudo darles una respuesta. ¿Dónde están nuestros desaparecidos? ¿Dónde está la gente que está viajando desde Independence hasta Cherryvale y no han llegado? Era como si el camino de Osage se los hubiera comido. Era como si el desierto árido de Kansas se los hubiera tragado. Y ojalá hubiera sido así. Pero lo que le sucedió a estas personas desaparecidas, en realidad, es algo un poco más oscuro que si la tierra simplemente se los hubiera tragado. Bajo el puente del troll.
La parte de la historia de la familia Bender que nos interesa en realidad comienza un poco antes del año de 1871. De hecho, quizá comienza entre 1868-69 y 1870. Hay quienes afirman que la historia empieza con una vieja carreta destartalada que algunos transitantes del territorio de Osage vieron levantando polvo en medio del camino. Y comienza también con dos hombres alemanes de piel muy pálida tras las riendas de su carreta. Luego de recorrer en silencio buena parte del camino, estos dos alemanes se detuvieron en la única tienda general que había a esas alturas de la ruta. La tienda, por cierto, era atendida también por otros dos inmigrantes alemanes, Rudolf Brockmann y August Ern. Los dos extraños viajeros se presentaron por primera vez con los dos tenderos como John Bender Sr. y John Bender Jr. Según el testimonio de los dos tenderos, los dos hombres Bender hablaban muy poco. El viejo, a quien muchos llegarían a conocer como Pa Bender, era un hombre de edad indeterminada, pero quizá cercano a los 60 años de edad, que miraba todo el tiempo a la gente en silencio con unos ojillos pequeños y juiciosos, mientras su hijo, no muy elocuente, ni al parecer muy brillante, intentaba comunicarse con otros alemanes que hablaban perfecto alemán en un inglés roto y poco fluido. Tras decirle a los dos tenderos que pretendían comprar tierras en el territorio de Osage, los dos extraños de apellido Bender decidieron pasar la noche dormidos junto a la tienda general, junto a la que se habían detenido. Pero hay algo extraño en el comienzo de esta historia. La mayoría de los inmigrantes que llegaban al territorio de Kansas venían, por supuesto, del este, porque acababan de llegar normalmente de Europa y venían desde Missouri, viajando quizá a California o quizá con la intención de establecerse cerca de Cherryvale o Saint Paul. Pero estos dos hombres misteriosos, estos dos alemanes de apellido Bender, venían del oeste. Es como si vinieran regresando de Cherryvale o de Saint Paul y se dirigieran en realidad hacia Independence. O quizá venían huyendo de Texas o de California por alguna razón. A la mañana siguiente del primer encuentro de estos cuatro alemanes, Ern, uno de los dos tenderos, se llevó a los dos viajeros Bender a unos 300 metros de donde estaba su tienda, justo a donde comenzaba la así llamada sección 13ª del pueblo, un bloque de tierra de medio kilómetro cuadrado que estaba disponible para su venta. Los hombres Bender compraron toda la sección 13 del territorio y además anexaron un pequeño pedacito más, un cuarto de kilómetro cuadrado, podríamos decir, al norte de la sección 13. La sección 13 del territorio estaría hoy a unos 8 kilómetros del pueblo de Cherryvale. Esto es a unos 18 kilómetros al oeste de Parsons, otro pequeño pueblo que también va a estar relacionado en esta situación. Solos, sin peones, sin más familiares, los dos hombres Bender comenzaron, quitándose la camisa, a construir los cimientos de lo que sería su casa, pero también su futuro negocio, bajo el árido sol de Kansas en los primeros meses de su estancia. De inmediato, cavaron una enorme fosa que serviría como un sótano para su casa, y su primera compra en el territorio fue una gigantesca losa de 2.5 metros cuadrados de piedra arenisca, que compraron con la intención de que sirviera de piso de su nuevo sótano. Este sótano era relativamente profundo para una casa pequeña, y era extraño que los habitantes de la zona comenzaran por agregarle un enorme sótano a sus casas. Una vez que el sótano estuvo terminado, encima los Bender construyeron una propiedad
bastante pequeña, de 5 metros de frente por 7 metros de fondo, situada a unos 100 metros apenas del camino de Osage. Al lado de la estructura, los Benders excavaron un pozo y construyeron un diminuto establo con techo de paja, un pequeño corral para gallinas y un espacio donde cabían un par de vacas. Para coronar su construcción, los Benders, padre e hijo, agregaron un pequeño y muy mal escrito letrero encima de la puerta de la propiedad. La propiedad, como les dije hace un momento, tenía el objetivo de servir al mismo tiempo de casa y de negocio. En este letrero, John Bender Jr. escribió la palabra comestibles o groceries, pero la escribió mal. Podríamos decir que en realidad escribió la palabra comestibles, porque se comió algunas letras de la palabra. Pa y John Bender Jr. colgaron este letrero encima de su futura tienda, pero todavía no tenían una tienda. Comenzaron entonces a tratar de llenar su negocio por algunos meses con bienes y materiales de tiendas cercanas para poder establecerse como un negocio legítimo. Una vez que la tienda comenzó a tomar forma, pero todavía no tenía una muy buena forma, los hombres Bender la cerraron y se ausentaron por varias semanas. Viajaron casi 200 kilómetros hasta Ottawa, donde recogieron en una estación de tren a dos mujeres muy pálidas, una de ellas también muy callada, la otra no tanto, que se revelarían por supuesto como la esposa de Pa Bender y su hija mayor. La esposa de Pa Bender solo se conoce hasta el presente como Ma. Ma es como todos llamaban a la vieja, que se estima tendría unos 50 años de edad, y su nombre verdadero jamás se ha sabido, aunque se ha especulado al respecto. La hija de Pa Bender era una mujer rubia, muy bella de facciones, aunque algunos la describen como bella de una manera salvaje o rural. No estoy muy seguro qué signifique esto exactamente. Tendría unos 20 años de edad, cuando mucho, y se hacía llamar Kate. Kate era la persona más normal, quizá podríamos decir funcional, de la familia Bender. Kate era risueña y platicadora cuando quería, y era fría y cortante cuando se lo proponía, pero al menos tenía interacciones más o menos normales con los vecinos, cosa que el resto de la familia Bender no era muy capaz de lograr. Quizá John Bender Jr., el hijo de la familia, era el segundo más sociable del grupo, pero su sociabilidad estaba de alguna manera limitada por lo que algunos describen en los registros como una mente débil. Cerca de sufrir los peores meses del invierno, los Bender comenzaron a amueblar su casa luego de la llegada del resto de la familia y a hacerla más habitable. Por supuesto, en una pequeña casa de madera en un invierno crudo, lo primero que necesitas es calor. Y lo primero que los Bender compraron fue una estufa de hierro forjado comprada en Ottawa y llevada a base de carreta hasta su casa. Esta estufa, por cierto, era al mismo tiempo estufa y calentador, y casi toda la cocina de los Bender en su pequeña propiedad de 5 por 7 metros. Los Bender también compraron un viejo reloj de 8 días, que por cierto, si tienen dudas sobre el nombre, yo la tuve. Se llaman relojes de 8 días porque solo se les da cuerda una vez por semana o cada 8 días. Los Bender también compraron una silla mecedora para Pa y una mesa muy grande con 4 o 5 sillas donde podían sentarse los 4 a comer, pero también tener una silla extra para un invitado. Finalmente, los Bender también agregarían un par de elementos curiosos a su nueva casa o negocio. Uno de ellos nos llama particularmente la atención. Con la presunta idea de separar la parte de la, comillas, tienda con la parte de la casa en este pequeño espacio, los Bender decidieron quitar la enorme carpa de su carreta, que era particularmente grande. De hecho, la carreta de los Bender era muy ancha de la parte trasera,
Y esto será importante más adelante en nuestra historia. Los Bender entonces retiraron la lona blanca que hacía las veces de protección de techo de la parte trasera de su carreta y decidieron colgarla como una especie de pared divisora justo en medio de su propiedad, de manera que su tienda de abarrotes y lo que ellos llamaban su posada, que en realidad era un viejo y destartalado colchón de paja que tenían en el frente de la tienda tirado en el piso. Los Bender también así podían tener separada su casa, entre comillas, en la parte de atrás de esta lona. Lo que es extraño de esta decisión es que los Bender, que pudieron levantar una casa en pocos meses con sus propias manos, no decidieran construir allí una pared, sino simplemente poner la lona. Y lo que es todavía más extraño, la lona estaba colocada justo de espaldas a la quinta silla que habían puesto en la mesa del comedor. Pero esta quinta silla, a diferencia de lo que uno pensaría con un invitado a quien sueles poner al otro lado en la cabecera de una mesa, la silla había sido puesta en uno de los laterales de la larga mesa de madera del comedor y las otras 4 sillas estaban apretadas en torno a esta silla, como si de alguna manera el lugar del comensal invitado a las cenas de los Bender quedara aislado a un solo lado de la mesa. Esta decisión en el futuro cercano perturbaría e incomodaría a varios de los invitados de los Bender a cenar. Y cuando digo invitados de los Bender no me refiero a simples visitas sociales. Me refiero a que los Bender ahora pretendían hacer de su casa una especie de posada, donde pudieran también ofrecer comidas calientes y una estancia no muy cómoda, pero mejor que a la intemperie, para sus huéspedes. Al menos para un huésped a la vez. Con una mucho mejor letra de lo que había hecho su hermano, y con la grafía correcta, la palabra correcta, Kate Bender cambió el letrero de afuera de la tienda de grocers a groceries, o de, podríamos decir, provisiones comestibles, a una versión legible de este letrero que originalmente estaba mal escrito. Pa Bender y John Bender Jr. construirían inmediatamente después un pequeño mostrador junto a la puerta de entrada con la intención de hacer ver el acceso a la casa como una tienda un poco más formal. La familia Bender construyó repisas que llenó al frente de su casa con tabaco, café, latas de sardinas, galletas, jabón y mantas. También procuraban muchísima munición, que era una necesidad importante en los 1800 en el Viejo Oeste. Munición para rifles y munición para armas de mano. El negocio de los Bender estaba, quizás sin intención de sus constructores, porque honestamente no estoy seguro que los Bender hayan escogido mucho de dónde se situaron. Creo que todo fue fortuito al hecho de encontrarse con los otros 2 tenderos alemanes que los llevaron al territorio 13º de la región. Pero esta posada, negocio de cambio de los Bender, estaba en una posición privilegiada, porque por simple geografía la tienda había quedado situada en una pequeña colina ligeramente más elevada que todo el resto del territorio 13. Así que desde que entrabas a ese pedazo del camino de Osage, lo primero que veías en el horizonte era la posada y la tienda de los Bender. Y esto era un fenómeno que se extendía por varios kilómetros. Así que cuando entrabas a la mitad del camino de Osage, a lo lejos podías ver una pequeña casa con un letrero de provisiones y a un viejo hombre, el señor Bender, Pa Bender, sentado en su mecedora, esperando nuevas visitas toda la tarde, mientras leía su Biblia alemana. Y se quedaba dormido casi siempre junto a un pequeño perro terrier que la gente describe tenía muy mal carácter. Si un viajero quería, podía no solo quedarse en este lugar, sino también pagar por una comida caliente hecha en casa, cosa que era un raro privilegio para los viajeros en aquel entonces. Más encima, una comida bien hecha por Ma y servida por la hermosa Kate.
Podías, si pagabas la tarifa completa, dormir bajo un techo en un viejo y sucio colchón de paja, ¿sí? Y a la mañana siguiente continuar tu camino comprando algunas provisiones en la tienda de los Bender. Según registros, los festines que ofrecían los Bender a menudo constaban de pan frito, que si se están preguntando qué diablos es el pan frito, es el nombre que recibían las empanadas, básicamente. Son trozos de masa metidos en aceite que se vuelven una especie de panecillo torcido comestible, son empanadas básicamente, tocino, guisados de conejo y un servicio gratuito para la manutención del caballo del viajero en turno. Este era el paquete que los Bender ofrecían cuando un cansado viajero veía a lo lejos la pequeña propiedad de los Bender, se detenía y preguntaba qué era lo que podían hacer por él. Por supuesto, esto no era todo lo que los Benders hacían en su casa, pero las otras actividades de la familia Bender se guardarían por muchísimo más tiempo en secreto. Bajo el puente del troll. La comunidad en torno al camino de Osage aceptó a la familia Bender como otra más de inmigrantes germánicos que se unía a la zona. Y sí, eran una familia un poquito excéntrica, reservada, parca y a veces de mal carácter. Pero eran una familia trabajadora que estaba haciendo prosperar su tierra y que había puesto una de las tiendas y posadas más exitosas del territorio. Así que todo bien. Pa Bender siempre es descrito como un hombre callado, serio, de mirada enojada, de espalda muy grande, casi simiesca, con mucha barba, un peculiar cabello largo partido a la mitad y unos ojillos juiciosos. Ma Bender, según dicen, ni hablaba mucho, ni sonreía mucho. ¿Acaso creen muchos porque no entendía una palabra de inglés? Era una mujer reservada que cocinaba bien y no hacía mucho más. John Bender Jr. era visto como un buen hombre, que sin embargo, como dijimos antes, muchos sospechaban era un poco tonto, un hombre de mente simple, porque reaccionaba a menudo a las interacciones con una risita boba, antes de contestar cualquier cosa de manera más o menos coherente. Para todos los pobladores y viajeros que conocieron a los Bender entre los años de 1868-69 y 1871-72, Kate Bender era el centro del espectáculo de la familia. Kate era una mujer veinteañera, bella, risueña, expresiva, platicadora, descrita con una belleza, como les dije, un poco rural, una cabellera dorada, movimientos de manos sensuales que, dicen quienes la conocieron, tenían una especie de cualidad felina, como si los movimientos de Kat fueran un poquito animales. De los 4 miembros de la familia Bender, los 2 hermanos, Kate y John Jr., eran los únicos que solían salir realmente a convivir con el resto de los habitantes del pueblo. Ma y Pa Bender se mantenían alejados en casa y solo hablaban entre ellos. Pero Kate y John Jr. a menudo eran vistos en la iglesia, en círculos de oración y, por supuesto, eran asiduos atendientes de los bailes que se organizaban en los graneros y en algunas casas los fines de semana. Los 2 iban todos los domingos a la escuela dominical y los 2 formaban parte del coro religioso, el único coro que había en toda la región, dirigido por Leroy Dick. Ahora, Leroy Dick, a pesar de que su nombre no es muy atractivo, tiene un rol interesante en esta historia. Dick era lo más cercano a un elemento político u oficial dentro del pueblo de Cherry Vale. Si hubiera habido alguna especie de gobernador, si hubiera habido alguna especie de alcalde en el territorio de Osage, hubiera sido Leroy Dick, que al mismo tiempo no tenía una posición oficial de poder, pero era lo más cercano a un hombre importante que podía responder por
las vicisitudes de la comunidad de Cherryvale frente a sus pocos habitantes. Así que Leroy Dick, por supuesto, va a jugar un rol importante en nuestra historia. Por supuesto, casi todos los hombres del pueblo adoraban a Kate Bender. Y por supuesto, por esta misma razón, casi todas las mujeres del pueblo la repudiaban y la encontraban nefasta. Pero aún así, Kate Bender se fue abriendo paso en la vida social del territorio de Osage. Por cerca de 6 meses durante el año de 1871, Kate tuvo un trabajo sencillo como mesera en el restaurante del hotel de Cherryvale, el único hotel de Cherryvale. Y al terminar su turno de cada día, Kate se colgaba una pequeña alforja de cuero al hombro y se paseaba por todo Cherryvale ofreciendo de puerta en puerta sus servicios como, entre comillas, medium espiritual. Servicios que, por cierto, muchos caballeros de la región aceptaban pensando en la idea de tener a Kate a solas con ellos, tomados de las manos, dentro de su casa en la oscuridad. Pero Kate no era tonta. De hecho, quizá era la menos tonta de los Bender. Kate no buscaba hacerse de una mala reputación acostándose con todos los hombres del pueblo, sino que buscaba establecer vínculos, relaciones, en las cuales ella sí coqueteara con los hombres, pero no les diera ninguna satisfacción inmediata, con la intención de que la cortejaran con regalos que ella y su familia pudieran revender en su tienda, o que ella y su familia pudieran utilizar de alguna manera con su ganado o para hacer dinero. Kate se volvió entonces famosa por coquetear suavemente con todos los hombres del pueblo, pero sin acostarse en realidad con ninguno de ellos, y por poner en venta los objetos que estos hombres le regalaban. Uno de sus más asiduos pretendientes fue el mismo Rudolf Brockman, quien fue uno de los 2 tenderos que conocieron a la familia Bender cuando llegaron a este lugar en Kansas. Rudolf Brockman, que seguía siendo vecino de los Bender, a menudo le llevaba a Kate cosas que otros viajeros dejaban abandonadas en su tienda. Muchos viajeros tenían 2 sillas de caballo, su caballo estaba demasiado fatigado y no podían seguir cargando la segunda, o llevaban demasiado peso, o habían perdido una bolsa y no podían cargar ciertos objetos y los dejaban abandonados en las tiendas, en las posadas en las que se hospedaban. Brockman tomaba parte de estos objetos y siempre se los llevaba a Kate como pequeños regalos y atenciones. También varias personas del territorio de Osage dicen haber visto a Brockman ayudando a Kate a hacer algunas tareas mundanas en torno a la propiedad Bender. Así que la gente comenzó a relacionar a Rudolf Brockman con Kate Bender, pero Kate jamás le dio satisfacción a los deseos de Brockman. En junio de 1872, Kate empezó a diversificar, podríamos decir, sus negocios, repartiendo por primera vez carteles impresos que presumían sus habilidades místicas. El único cartel del que se guarda registro de este evento dice lo siguiente: Miss Kate Bender. Miss Kate Bender puede curar todas las enfermedades, incluso la ceguera, achaques, sordera, dificultad de oído y ayudar a los tontos. Residencia a 20 kilómetros del este de Independence, en el camino de Independence por la misión de Osage, a 3 kilómetros de la estación sureste de Norah Head. Junio 18 de 1872, firmado por Katie Bender. Por supuesto que negocios de curanderos y asesores espirituales no eran raros en Estados Unidos, en el viejo oeste. De hecho, eran mucho más comunes que puestos médicos reales. En las regiones donde no había acceso médico, charlatanes y lo que en aquel entonces se llamaba como vendedores de aceite de serpiente o vendedores de curas falsas, podríamos decir, eran una constante. Kate Bender afirmaba poder leer las cartas, la palma, hacer numerología y llamar lo que ella concebía como las sombras de los muertos. Por supuesto, muchas de estas actividades provocaron desagrado de muchos de los habitantes religiosos
y racionales del territorio de Osage que veían el acto de Kender como lo que era, como un acto de charlatanería con la intención de atraer a hombres solteros o incluso casados hacia un lugar oscuro donde ella pudiera coquetear con ellos y de alguna manera obtener bienes materiales. También Kate comenzó a desarrollar una fama de no ser muy amistosa ni agradable con las mujeres que solicitaban sus servicios. Esto de alguna manera porque Kate siempre estaba tratando de mantener su distancia con las mujeres celosas del territorio que la veían como una amenaza. Un viajero apellidado King, no queda registro de su nombre, o al menos no estoy muy seguro, es posible que más adelante vuelva a aparecer este personaje y que tenga nombre. Un viajero de nombre King trató de convencer a Kate Bender de que se detuviera, cesara con su negocio. Este hombre era un hombre muy religioso, quien trató de hablar con Kate para que detuviera sus afanes de charlatanería y se dedicara solo a atender el negocio de su familia. Cuenta la historia que Kate, quien solía ser muy dulce con la mayoría de los hombres del pueblo, trató con un desprecio total a King y lo corrió de su tienda, de su posada y básicamente del territorio de Osage. Y King, a manera de consecuencia de esto, trataría de alertar a los habitantes de Cherryvale de que Kate no era la persona que ellos creían, pero en ese momento King fue ignorado. Se cuenta también que una mujer de un poblado cercano, y esto para ilustrar un poco cómo trataba Kate a las mujeres, se acercó a Kate con la intención de que utilizara sus habilidades sobrenaturales para remediar una enfermedad desconocida que la afligía y la hacía tener algunos síntomas, probablemente de alergia o de alguna gripe extendida. Quizá haya sido una alergia a lo que esta mujer tenía, pero ella estaba convencida de que era algún espíritu malvado. La mujer le pidió a Kate algunas sesiones espiritistas para deshacerse de su mal, pero después de 2 o 3 sesiones, la mujer no vio ninguna mejora y por supuesto fue con Kate a pedir un reembolso. En ese momento, Kate no la alienó. La convenció de hacer una sesión espiritista más. En esa sesión espiritista, Kate puso en torno a la mesa a toda su familia. Los familiares de Kate, a media sesión, comenzaron a decir patrañas en alemán y sin explicar nada, comenzaron a pasarse en la oscuridad de mano en mano un revólver cargado y un cuchillo. Por supuesto, la mujer salió corriendo de la cabaña y jamás regresó a pedir un reembolso. Más encima, como la mujer salió sin pagar la última sesión, los Bender salieron a buscarla a caballo por todo el territorio y la pobre mujer tuvo que esconderse en un pastizal cercano, donde, según su futuro testimonio, se quedaría escondida hasta bien entrada la madrugada, aterrada, temblando entre el pasto alto, esperando que los Bender no la encontraran, porque ella comenzó verdaderamente a temer por su vida. Después de escapar, la mujer, que vivía sola, no volvió jamás en su vida a buscar a Kate Bender, no volvió a pedir un reembolso, pero, y esto hoy en día nos suena extraño, tampoco le platicó a nadie lo que había pasado esa noche hasta varios años después. Esto porque de alguna manera la mujer temía que si contaba lo que había sufrido, sus, de alguna manera, atacantes volvieran por ella. Esta mujer solo hablaría muchos años después, cuando ya fuera quizá demasiado tarde. Durante otra de las famosas sesiones espiritistas de Kate, de las que tenemos registro, Kate dibujó frente a una mujer que estaba bastante desconcertada del proceso de la sesión espiritista, una figura humana que se le parecía, y mirándola fijamente, Kate comenzó a apuñalar el dibujo que acababa de hacer sobre la madera de la cabaña varias veces, hasta que la mujer, por supuesto, salió aterrada de la sesión. Y no sobra decir que esta otra mujer, quien también salió huyendo de la sesión, tampoco contó nada de lo que había vivido en la casa de los Bender. Para este momento de nuestra historia, como dijimos al principio, cerca de 1871, las autoridades de Independence
Saint Paul y Cherryvale habían comenzado a sospechar que algunos viajeros que habían tomado la ruta de Osage no habían llegado a sus destinos. Este hecho se confirmaría durante el otoño de 1871. Hay toda una serie de coincidencias mórbidas en esta historia. El hecho de que los Bender vivieran en el territorio 13, el hecho de que el primer cadáver se descubriera en otoño, casi durante Halloween de 1871, son coincidencias peculiares que suelen aterrar a la gente. Durante el otoño de 1871, dos niños que jugaban muy cerca del arroyo Drum, un arroyo prominente en la región, encontraron un cadáver sumergido, o al menos parcialmente sumergido, en una de sus orillas más bajas. Al sacar el cuerpo del arroyo, las autoridades descubrieron que el hombre, que era un varón de unos 20 y tantos años de edad, había sido golpeado en la nuca con un pesado objeto contundente, y después de este golpe inhabilitante había sido degollado de oreja a oreja con una violencia brutal. Muy pronto, la víctima fue identificada como William Jones, y ese nombre pasará a la historia como la primera víctima potencial de los asesinatos de las colinas de Osage. William Jones era un albañil que llevaba varias semanas desaparecido. Lo último que se había sabido de él es que había salido del pueblo de Independence con una muy buena suma de dinero en los bolsillos, con la intención de ir precisamente a esta zona a comprar esas tierras baratas que todo mundo estaba comprando en aquel entonces. La única pista de algo extraño cerca del cadáver fueron marcas de una carroza. Lo curioso es que la mayoría de las carretas fabricadas en la región de Kansas eran carretas de ejes iguales. ¿A qué me refiero? Eso quiere decir que el largo del eje del madero que unía las dos llantas delanteras era exactamente el mismo largo del eje de las ruedas traseras. Todavía no tenían llantas, estos vehículos tenían ruedas. El único dato extraño que las autoridades de Osage encontraron en este caso es que las marcas de la carreta que había probablemente botado el cadáver en ese riachuelo, en ese arroyo, eran disímiles. El eje trasero era más grande que el delantero. Para febrero de 1872, aquí me estoy contrapeando con las fechas, después de las nevadas de invierno, dos hombres que estaban paleando nieve afuera de sus casas desenterraron por accidente los cuerpos de otros dos cadáveres cerca de una pradera en Oswego. Estas dos víctimas, para sorpresa de las autoridades, tenían exactamente las mismas características de causa de muerte que William Jones. Ambos hombres habían sido golpeados en la nuca por un enorme objeto contundente y ambos hombres habían sido degollados de oreja a oreja. Con 3 cadáveres a cuestas y con múltiples reportes de desapariciones, el camino de Osage comenzó a hacerse de una muy mala reputación. Los viajeros empezaron a escuchar historias de otros viajeros que no llegaban a su destino y comenzaron a evitar este camino. Pero este camino era una ruta importante de comercio y tránsito, y rodearlo quizá era más peligroso que transitarlo y arriesgarse a desaparecer. ¿Quién estaba provocando estas desapariciones? ¿Qué estaba pasando en la ruta que tomaban los viajeros desde Independence hacia Cherryvale? Bueno, para saber eso, por supuesto, tendrán que escuchar el siguiente episodio de Bajo el Puente del Troll. La próxima semana hablaremos de la familia Bender, parte 2. Le daremos conclusión a este caso y nuestra temporada de Halloween en primavera, por supuesto, continuará con otras historias horripilantes que hasta donde sabemos fueron totalmente verdad. Gracias por escuchar y espero que disfruten esta tétrica temporada que apenas comienza de Halloween en primavera 2.
La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com/Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital debajo del puente del troll? Ve a coffee.com/Sergio Vicencio y encárgate de decirme qué hacer. Es coffee, ko-fi.com/Sergio Vicencio. Búscame como @recuadro_blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast. Bajo el puente del troll.